En el año 2005, el sol matutino proyectaba largas sombras sobre las calles residenciales de la Ciudad de México, México. Marcus Chen había fundado Secure Vision Technologies apenas 2 años antes, aprovechando la ola de innovación en cámaras de seguridad que estaba transformando la protección empresarial. Su pequeño equipo de técnicos se movía por la ciudad como pioneros digitales, instalando ojos que nunca dormían en edificios que habían estado ciegos durante décadas. Tommy Rodríguez era el alma de ese equipo. A sus 34 años, se movía con la meticulosa exactitud de quien sabe que la electricidad exige respeto. Sus manos curtidas, marcadas por años de manipular cables, podían pasar hilos por los espacios más estrechos y resolver fallas que dejaban perplejos a otros técnicos. Sin embargo, esas mismas manos temblaban un poco al pensar en la pila de cuentas por pagar que lo esperaban en casa. La ansiedad se le alojaba en el pecho como un peso constante. Tommy había desarrollado una relación con la comida que iba más allá del hambre. Era consuelo, distracción, un escape momentáneo de los números que nunca parecían cuadrar. Su esposa María encontraba envases vacíos escondidos en su camioneta, evidencia de paradas nocturnas en restaurantes de comida rápida, cuando la presión se volvía insoportable. «Te vas a agotar hasta el cansancio, hermano», le decía su mejor amigo y compañero de trabajo, Javi Morales, mientras veía a Tommy devorar su tercer burrito de desayuno antes de su primer trabajo del día. Javi había estado en Secure Vision desde el principio y había notado cómo la ansiedad de Tommy, manifestada en su forma de comer, se intensificaba a medida que aumentaba la carga de trabajo. Marcus estaba al tanto de las dificultades económicas de Tommy. La empresa crecía rápidamente, pero el flujo de efectivo siempre era limitado en esos primeros años. Había visto el rostro de Tommy cuando el día de pago se retrasaba una semana, la forma en que sus hombros se encogían cuando creía que nadie lo observaba. Pero Tommy nunca se quejaba. Simplemente trabajaba más duro, tomaba turnos adicionales y sonreía con esa autenticidad que hacía que los clientes confiaran en él al instante. El 15 de octubre de 2005, Tommy tenía programada la instalación de un nuevo sistema de cámaras en un edificio de oficinas en el centro. Era un trabajo importante. 12 cámaras. Una renovación completa del cableado. El tipo de contrato que podía mantener a Secure Vision a flote por otro mes. Tommy estaba entusiasmado con ello, hablándole a Javi sin parar sobre los desafíos técnicos y las horas extras. Pero Tommy nunca llegó al lugar de trabajo. Marcus recibió la llamada a las 9:30 am del gerente del edificio, irritado y exigiendo saber dónde estaba su técnico. Marcus intentó llamar al celular de Tommy, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Condujo hasta el apartamento de Tommy y tocó la puerta hasta que le dolieron los nudillos. María abrió, su rostro ya surcado por la preocupación. «Salió para el trabajo a las 6:30 como siempre», dijo ella, ajustándose la bata. Dijo que llegaría tarde por la gran instalación. Marcus sintió un frío instalarse en su estómago. Tommy era muchas cosas. Ansioso, con dificultades, a veces abrumado, pero nunca fue irresponsable. En 2 años, jamás había faltado a un trabajo sin avisar. La policía tomó un reporte de persona desaparecida, pero su interés era tibio. Los hombres adultos a veces desaparecían, decían. Problemas financieros, estrés familiar, quizás solo necesitaba espacio. Estarían atentos, pero estas cosas usualmente se resolvían solas. Los días se convirtieron en semanas. Marcus contrató a un investigador privado, colocó volantes, ofreció una recompensa. La camioneta de Tommy fue encontrada 3 días después, en un estacionamiento cerca de la playa, con las llaves aún en el encendido y su cinturón de herramientas ordenadamente dispuesto en la parte trasera. Pero Tommy mismo había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La última imagen de él fue capturada por una cámara de seguridad de una gasolinera a las 6:45 am, comprando café y un sándwich de desayuno, luciendo cansado pero normal. Después de eso, nada. La investigación consumió a Marcus como una fiebre. Pegó la foto de Tommy en cada poste telefónico de la Ciudad de México. Pagó anuncios en periódicos en español y recorrió las mismas rutas que Tommy pudo haber tomado hasta que pudo navegarlas con los ojos cerrados. Cada pista se disolvía en la nada.
Un indigente que pudo haber visto a alguien con la descripción de Tommy. Un empleado de una tienda de conveniencia que pensó que quizás le había vendido cigarrillos a alguien que le resultaba familiar. Javi fue quien más sufrió la desaparición de Tommy. Habían comenzado en Secure Vision el mismo día, forjando un vínculo a través de historias compartidas de infancias difíciles y sueños de futuros estables. Javi se sentaba en su camioneta durante los descansos para almorzar, mirando el asiento vacío de Tommy, donde su amigo solía desenvolver su festín de comida rápida, impulsado por la ansiedad, mientras se quejaba de las cuentas y elogiaba la cocina de su esposa en el mismo aliento. Él no se iría así sin más, le dijo Javi a Marcus por 100ª vez, con la voz ronca por otra noche sin dormir. Tommy tenía problemas, claro, pero amaba a María. Estaba trabajando por algo, ¿sabes? Ahorrando para una casa, hablando de tener hijos. María envejeció años en esos primeros meses. La mujer que solía recibir a Marcus con cálidas sonrisas y ofrecimientos de tamales caseros, se había convertido en un fantasma que deambulaba por su propio apartamento. Mantuvo la ropa de trabajo de Tommy tendida en la cama durante semanas, como si él pudiera entrar por la puerta y necesitarla para el trabajo del día siguiente. Las cuentas que tanto le habían preocupado se amontonaban sin abrir en la mesa de la cocina, crueles recordatorios de problemas que ya no importaban. El investigador privado, un ex policía experimentado llamado detective Ricardo Rico Solís, abordó el caso con una determinación metódica. Entrevistó a cada cliente que Tommy había atendido, rastreó a cada persona que había estado en contacto con él en las semanas previas a su desaparición. La imagen que surgió fue la de un hombre bajo presión, pero no lo suficientemente desesperado como para abandonar todo. El estrés financiero no suele hacer que los hombres de familia desaparezcan, le dijo Solís a Marcus durante una de sus reuniones mensuales. Aquí hay algo más. Quizás vio algo que no debía, o alguien lo estaba presionando por esas deudas. Pero incluso la experiencia de Solís llegó a puntos muertos. La cuenta bancaria de Tommy no mostraba actividad inusual. Sus tarjetas de crédito no habían sido usadas. No había deudas de juegos secretas, ni prestamistas usureros, ni adicciones ocultas más allá de su relación con la comida. Era exactamente lo que parecía ser. Un buen hombre lidiando con problemas comunes. Secure Vision también tuvo dificultades. Marcus se encontró incapaz de concentrarse en hacer crecer el negocio cuando uno de los suyos simplemente se había desvanecido. Rechazó contratos, gastó dinero de la empresa en la búsqueda, y vio cómo su sueño se desmoronaba lentamente bajo el peso de preguntas sin respuesta. Los años pasaron como una pesadilla en cámara lenta. El cumpleaños de Tommy llegaba y pasaba. María compraba un pastel y se sentaba sola en la mesa de su cocina, llorando sobre un glaseado que nadie comería. Las mañanas de Navidad se sentían vacías, con regalos que María había comprado por costumbre, sin abrir bajo un árbol que parecía burlarse de la ausencia. Javi finalmente dejó Secure Vision, incapaz de trabajar en un lugar perseguido por su amigo desaparecido. Llamaba a Marcus cada pocos meses, siempre haciendo la misma pregunta. ¿Alguna novedad sobre Tommy? La respuesta siempre era el mismo silencio devastador. Para 2010, incluso el detective Solís se había dedicado a otros casos. El expediente permanecía abierto, pero la esperanza se había marchitado como flores dejadas demasiado tiempo sin agua. Marcus mantuvo el negocio en funcionamiento, pero algo esencial se había roto aquella mañana de octubre cuando Tommy no se presentó a trabajar. María se volvió a casar en 2012, con un hombre amable que entendía que parte de su corazón siempre pertenecería a alguien que quizás nunca regresaría a casa. Guardaba el anillo de bodas de Tommy en una pequeña caja en su tocador, junto a una foto de ellos en una barbacoa de la empresa, ambos riendo por algo que Javi había dicho. La Ciudad de México creció y cambió alrededor de la ausencia de Tommy. Nuevos edificios se levantaron donde él pudo haber instalado cámaras. La tecnología evolucionó más allá de lo que él había conocido, y la vida siguió adelante con la implacable indiferencia del tiempo. Pero Marcus nunca dejó de preguntarse. 12 años habían transformado Secure Vision Technologies en algo que Marcus apenas reconocía. Lo que comenzó como una operación de 2 hombres en 2003 se había convertido en una potencia de seguridad regional,
con 40 empleados y contratos que abarcaban 3 estados. La empresa ocupaba un edificio moderno en el centro de la Ciudad de México, con una instalación de capacitación de vanguardia y un almacén que zumbaba con la última tecnología de vigilancia. Pero el éxito se sentía vacío cuando se medía contra el fantasma que aún perseguía la memoria de Marcus. En marzo de 2017, Secure Vision consiguió un contrato enorme para modernizar el sistema de seguridad del Hospital Central de la Ciudad de México. El proyecto requería pasar nuevos cables de fibra óptica por el sótano del edificio, una red laberíntica de túneles y corredores de servicios que habían permanecido prácticamente intactos desde la construcción del hospital en la década de 1980. Javi Morales había regresado a Secure Vision 2 años antes, atraído por un salario competitivo y la promesa de trabajar en proyectos de vanguardia. El tiempo había suavizado los bordes afilados de su dolor, pero la ausencia de Tommy seguía siendo un dolor constante. Había aprendido a vivir con preguntas sin respuesta de la misma manera que otros vivían con dolor crónico, manejable la mayoría de los días, insoportable en otros. El sótano del hospital era un laberinto de corredores de concreto revestidos con tuberías, conductos eléctricos y décadas de polvo acumulado. Javi trabajaba junto a 2 técnicos más jóvenes, Miguel Santos y Diego Pérez, pasando cables por espacios que parecían diseñados para frustrar a cualquiera más grande que un niño. «Este lugar me da escalofríos», murmuró Miguel, su voz resonando en las paredes de concreto. «Se siente como una tumba aquí abajo». Javi estaba concentrado en una sección particularmente obstinada de un conducto, cuando su broca golpeó algo que no era concreto. La resistencia se sintió extraña, demasiado suave, demasiado flexible. Retrocedió y examinó el pequeño agujero que había creado, frunciendo el ceño ante el espacio oscuro más allá. «Diego, trae esa linterna aquí», llamó. El haz de luz reveló un espacio hueco detrás de la pared, quizás de 45 centímetros de profundidad. Javi agrandó el agujero con cuidado. Sus instintos de electricista le decían que procediera con precaución alrededor de vacíos desconocidos. A medida que los trozos de concreto caían, algo brilló en el haz de la linterna. «¿Qué demonios?», susurró Diego. Las manos de Javi temblaron mientras metía la mano en el espacio y sacaba un teléfono celular. Un viejo teléfono de tapa, del tipo que había sido tecnología de vanguardia en 2005. La carcasa de plástico estaba agrietada y descolorida, pero el dispositivo estaba inconfundiblemente intacto, conservado en el espacio seco detrás de la pared como un artefacto de otra era. Miguel se inclinó, entrecerrando los ojos hacia el teléfono. «Amigo, esa cosa es antiquísima. ¿Quién sigue usando teléfonos de tapa?» Pero Javi no lo escuchaba. Sus dedos trazaron los arañazos familiares en la superficie del teléfono, arañazos que recordaba haber visto a Tommy hacer con sus llaves en momentos de nerviosismo. Una pequeña calcomanía en la parte trasera, descolorida pero aún visible, mostraba a un electricista de caricatura con las palabras «el cableador» debajo. Javi le había dado a Tommy esa calcomanía como una broma durante su primera semana en Secure Vision. El sótano de repente se sintió sin aire. La visión de Javi se estrechó, y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. 12 años de preguntas, 12 años de noches sin dormir, y preguntas sin respuesta. Y aquí estaba el teléfono de Tommy, escondido detrás de una pared en un lugar donde Tommy nunca había trabajado. «Javi, ¿estás bien, hombre?» La voz de Diego parecía venir de muy lejos. «Necesito llamar a Marcus», logró decir Javi, con la voz apenas un susurro. «Ahora mismo». Marcus llegó al hospital en 20 minutos, con el rostro pálido y demacrado. Había estado en una reunión de la junta cuando Javi llamó, pero algo en la voz de su amigo lo había hecho dejar todo y conducir por la ciudad con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los 3 técnicos lo llevaron al sótano, a través del laberinto de corredores hasta el pequeño agujero en la pared. Marcus miró el teléfono en las manos de Javi, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Había visto a Tommy juguetear con ese teléfono 1000 veces. Lo había visto despegar y volver a pegar esa misma calcomanía cuando los bordes comenzaban a curvarse. Javi asintió, incapaz de hablar.
Marcus tomó el teléfono con manos que temblaban como hojas en una tormenta. Después de 12 años de búsqueda, de contratar investigadores y seguir pistas falsas, el teléfono de Tommy había estado esperando allí todo el tiempo, sellado detrás del concreto y el silencio. Pero si el teléfono estaba allí, en un lugar donde Tommy nunca había estado, ¿qué significaba eso sobre todo lo demás que creían saber? El teléfono reposaba en el escritorio de Marcus como una acusación, su pantalla agrietada reflejando las luces fluorescentes de su oficina. El detective Solís, ahora retirado pero aún con la mirada aguda, había accedido a reunirse con ellos en la sede de Secure Vision. Los años le habían añadido canas a las sienes y líneas alrededor de los ojos, pero su interés en el caso de Tommy seguía siendo tan intenso como siempre. La batería está completamente muerta, obviamente, dijo Solís, volteando el dispositivo con sus manos enguantadas. Pero la tarjeta SIM aún podría ser legible. Tendremos que llevar esto al laboratorio para ver qué podemos recuperar. Javi estaba sentado encorvado en una silla, mirando sus manos. ¿Cómo llegó allí, Rico? Esa pared parecía original, como si no la hubieran tocado desde que se construyó el hospital. Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió Solís. Los registros de construcción muestran que esa sección del sótano se completó en 1987. Si el teléfono de Tommy está detrás de esa pared, no terminó la frase. Todos entendieron las implicaciones. Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una estructura cuidadosa de esperanza y negación que lo había mantenido unido durante 12 años. Alguien lo puso allí. Alguien que sabía que eventualmente lo encontraríamos. Los resultados del laboratorio llegaron 3 días después. La memoria del teléfono había arrojado fragmentos, mensajes de texto parciales, registros de llamadas, pedazos de una vida digital congelada en el tiempo. La mayoría era rutinaria. Mensajes a María sobre planes de cena, llamadas relacionadas con el trabajo, las comunicaciones mundanas de una vida ordinaria. Pero enterrado en los datos recuperados, había algo que le heló la sangre a Solís. Un mensaje de texto, enviado a las 6:52 a.m. del 15 de octubre de 2005, 7 minutos después de que la cámara de seguridad de la gasolinera capturara la última imagen conocida de Tommy. El mensaje era para un número que ya no existía, y contenía solo 4 palabras. No puedo hacer esto. ¿No puede hacer qué?, preguntó Javi, con la voz hueca. Solís extendió el informe del laboratorio sobre el escritorio de Marcus. Hay más. Registros bancarios a los que no pudimos acceder hace 12 años. Ahora han sido digitalizados, más fáciles de buscar. Tommy había estado haciendo depósitos en efectivo, pequeñas cantidades, pero regulares. Siempre el día después de que Secure Vision recibía el pago. Marcus sintió que la habitación daba vueltas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Tommy Rodríguez no solo estaba lidiando con las cuentas, estaba desviando dinero de su empresa, probablemente para pagar deudas de las que usted nunca supo. Y el 15 de octubre de 2005, algo le hizo darse cuenta de que no podía seguir haciéndolo. La revelación golpeó a Javi como un golpe físico. Su mejor amigo, el hombre que había defendido durante 12 años, había estado robando a la empresa que había intentado ayudarlo. No, Tommy no haría. Él era un buen hombre. Los hombres buenos hacen cosas desesperadas cuando están acorralados, dijo Solís suavemente. La pregunta es, ¿qué pasó después de que envió ese mensaje? Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las calles de la Ciudad de México donde Tommy una vez había trabajado. La traición se sentía como un cuchillo entre sus costillas, pero debajo del dolor había algo más, una terrible comprensión. Iba a confesar, dijo Marcus en voz baja. Esa mañana, se suponía que haría el trabajo del hospital, un contrato grande, mucho dinero. Quizás se dio cuenta de que no podía robar también de eso. Así que huyó. La voz de Javi era amarga. O alguien se aseguró de que no pudiera confesar, dijo Solís. La investigación que siguió fue diferente a la de 12 años antes. Esta vez, tenían una dirección, un hilo del que tirar. Solís contactó a sus antiguos conocidos, rastreó el misterioso número de teléfono, siguió rastros de papel que habían sido invisibles en 2005. Lo que encontraron fue una red de prestamistas usureros de poca monta,
que se especializaban en atacar a hombres de clase trabajadora con problemas de juego. Tommy había pedido dinero prestado para cubrir las facturas médicas de su familia cuando María había sido hospitalizada el año anterior a su desaparición. Los intereses se habían acumulado, los pagos se habían vuelto imposibles, y Tommy había comenzado a tomar pequeñas cantidades del fondo de caja chica de Secure Vision para mantenerse a flote. Pero los prestamistas querían más que dinero. Querían que Tommy usara su acceso a los sistemas de seguridad, que proporcionara información sobre cuándo los edificios serían vulnerables. Cuando Tommy finalmente se negó, cuando decidió confesarle todo a Marcus en lugar de convertirse en un criminal, lo hicieron desaparecer. El teléfono en la pared no era evidencia de la ubicación de Tommy, era un mensaje, un recordatorio de que podían alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Marcus se sentó en su oficina mucho después de que Solís y Javi se fueran, sosteniendo el teléfono que lo había iniciado todo. 12 años de preguntas, y la verdad era de alguna manera peor que no saber. Tommy había sido un ladrón, pero también había sido una víctima. Había estado tratando de hacer lo correcto cuando le costó todo. A la mañana siguiente, Marcus condujo hasta el cementerio donde estaba enterrado el segundo esposo de María. Ella estaba allí como él esperaba, cuidando las flores que crecían en hileras ordenadas. Se veía más vieja, con más canas, pero había una paz en su rostro que no había estado allí durante esos terribles meses después de la desaparición de Tommy. María, dijo suavemente. Ella se giró, y su rostro palideció cuando vio lo que él sostenía. Las manos de María temblaron mientras tomaba el teléfono de Tommy, sus dedos trazando los arañazos familiares y esa calcomanía descolorida de El Cableador. 12 años de paz cuidadosamente construida se desmoronaron en un instante, reemplazados por el dolor crudo que había aprendido a enterrar. ¿Dónde?, susurró, su voz apenas audible por encima del susurro de los árboles del cementerio. Marcus le contó todo. El descubrimiento en el sótano del hospital, los mensajes recuperados, los prestamistas usureros, la elección imposible que Tommy había enfrentado entre la seguridad de su familia y su propia integridad. María escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras el hombre al que había llorado se transformaba de víctima en algo más complicado. Estaba tratando de protegernos, dijo finalmente. Las facturas médicas de mi cirugía, nunca hablamos de cuánto costaron realmente. Tommy solo dijo que él se encargaría. Iba a confesar María. Esa mañana, iba a contarme todo y enfrentar las consecuencias. Eso requería valor. María apretó el teléfono contra su pecho. Pero no lo dejaron, ¿verdad? Marcus negó con la cabeza. La investigación había revelado la red de los prestamistas, pero los hombres que habían silenciado a Tommy, hacía tiempo que se habían ido, algunos encarcelados por otros crímenes, otros desaparecidos en las sombras de las que habían surgido. La justicia, cuando llegó, fue incompleta y fría. El detective Solís había logrado rastrear a la cuadrilla de construcción que había trabajado en el sótano del hospital a finales de 2005. Un trabajador que moría de cáncer en una prisión en el estado de Jalisco, finalmente confesó haber sellado el teléfono de Tommy detrás de esa pared. Le habían pagado $500 para esconderlo allí, diciéndole que era parte de un fraude de seguros. Nunca supo del asesinato, nunca entendió que estaba ayudando a enterrar la evidencia de una vida robada. El teléfono había sido colocado allí como un mensaje para cualquiera que considerara cruzar a los prestamistas, un recordatorio de que podían alcanzar el pasado y hacer desaparecer a la gente, pero el tiempo había erosionado su poder, y el mensaje se había convertido en evidencia. Javi luchó con la revelación más que nadie. Su mejor amigo había sido un ladrón, pero también un hombre que intentaba salir de un agujero que se hacía cada vez más profundo. El Tommy que había conocido, ansioso, obsesionado con la comida pero fundamentalmente decente, había sido real. El robo había sido desesperación, no codicia. Sigo pensando en todos esos almuerzos, le dijo Javi a Marcus una tarde mientras trabajaban hasta tarde en la oficina. Tommy comiendo como si se estuviera muriendo de hambre, pero no se trataba de hambre, se trataba del peso que llevaba, todos esos secretos. Marcus había hecho las paces con la verdad,
Secure Vision había crecido más allá de lo que jamás había imaginado, pero el éxito se sentía diferente ahora. Había establecido un fondo para empleados que enfrentaban emergencias financieras, una forma de ayudar sin juzgar ni avergonzar. El nombre de Tommy estaba en una pequeña placa en la sala de descanso, no como un monumento a los muertos, sino como un recordatorio de que las buenas personas a veces tomaban malas decisiones cuando se sentían atrapadas. El teléfono mismo se convirtió en evidencia en una investigación federal sobre operaciones de prestamistas usureros en todo el centro de México. El caso de Tommy ayudó a los fiscales a conectar puntos que habían estado tratando de conectar durante años, lo que llevó a acusaciones y condenas que podrían haber salvado a otras familias de tragedias similares. Pero para Marcus, el verdadero cierre llegó 6 meses después, cuando María lo llamó con noticias que lo cambiaron todo. «Estoy embarazada», dijo, su voz llena de asombro y miedo. «David y yo no pensamos que sucedería. Tengo 43 años, Marcus, pero los médicos dicen que todo se ve bien». Marcus sintió que algo se movía en su pecho, un alivio del dolor que había cargado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de él. «Tommy estaría feliz por ti, María. Él querría que tuvieras esto». «Lo sé», dijo ella. «¿Y Marcus? Quiero llamar al bebé Tomás. No por mi primer esposo, sino por el hombre que intentó hacer lo correcto cuando más importaba». El bebé nació en una fresca mañana de octubre, exactamente 13 años después de que Tommy Rodríguez enviara su último mensaje de texto. María sostuvo a su hijo en el mismo hospital donde se había descubierto el teléfono de su homónimo, y por primera vez en más de una década, el aniversario de la desaparición de Tommy se sintió como un comienzo en lugar de un final. Marcus los visitó en el hospital, llevando flores y un pequeño regalo, un libro infantil sobre la electricidad y cómo ilumina el mundo. Mientras observaba a María acunar a su hijo, pensó en las extrañas matemáticas de la pérdida y la recuperación, cómo a veces las peores verdades podían conducir a una gracia inesperada. Tommy Rodríguez había desaparecido el 15 de octubre de 2005, llevándose consigo secretos que habían envenenado 12 años de preguntas. Pero su teléfono, escondido detrás del concreto y el silencio, finalmente había dicho la verdad que liberó a todos. El bebé abrió los ojos y miró directamente a Marcus, como si entendiera que algunas historias no terminan con respuestas, sino con el coraje de volver a empezar.